Ayer se dio una reunión en Palacio con líderes de opinión, ¿Usted no directores estuvo de ahí? medios. No, No, a él no lo invitaron. no, No, porque nosotros no nos invitaron. no, la Nos política, dieron bola negra. la política del gobierno en ese sentido ha sido Como fundamentalmente a mí en la boda de una amiga que se casó. En, Me dieron en bola Palacio, negra. en Palacio. Yo te iba a preguntar lo mismo. eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero yo fui a la primera. Eso es otra cosa. Parece que le di la suerte la primera. porque se divorció. Eso te iba a Ay, decir. Dios mío. Se casó de nuevo. Eso te iba a decir, pero déjalo ahí, Ay, déjalo ahí. En Palacio invitan a gente específica, Sí, señor. deje eso ahí. Ay, mamá. No, yo sé que quizás Ay. a veces la crítica, Pero yo la quiero mucho. a veces la crítica que desde los medios se emite no cae bien en muchos funcionarios Sí. políticos y demás, y por ende yo, gracias a Dios, no he vivido nunca de la invitación, de la cercanía, o sea, que sea Perencejo, fulano, sustanejo que esté ahí, me da para de tres mi presencia. A final de cuentas la información es lo que uno evalúa y lo que se presenta al país. El presidente habló. A ti te invitó Xi Jinping a China y eso es más Yo, importante. yo estuve, debo decirlo, Xi afortunadamente Jinping. con Xi Jinping y el presidente Piñera de Chile en su momento, Claro, ven en acá. China, ahí, de ahí, y no Y pasó ya, nada. y ya. Presidente de la Cámara de Representantes o de la Cámara Popular, como le dicen allá en China. Pero bueno, dice el presidente que este será un año difícil. Al parecer se dio cuenta, y qué bueno, que se dio cuenta, o al menos lo expusiera a nivel público, porque en alguna medida eso va preparando a la gente. Porque uno de los graves problemas que siempre he dicho me luce el gobierno ha tenido es la crisis de expectativa. El gobierno en plena pandemia, con la mascarilla puesta, como yo siempre digo, continuó haciendo promesas de cosas que la propia economía decía, y los más avesados lo saben, que no iban a ser posibles porque la economía no iba a estar en el mejor de los caminos, fundamentalmente por las decisiones políticas que se adoptaron para detener la pandemia. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el presidente habla del año difícil que será y eso lo utiliza incluso como argumento para pedirle a los huelguistas, huelgarios, no sé cuál sería el término más adecuado para definir a la gente que ayer estuvo, por ejemplo, protestando por unas 24, 48 horas en la zona del Cibao. Él establecía que hay cosas que no puede hacer y yo estoy de acuerdo con eso. Incluso yo decía ayer en mi análisis del tema que temas como el aumento de los combustibles, el aumento de los medicamentos y el aumento de la canasta básica familiar con una huelga no se iba a resolver, porque el gobierno tenía dos formas de hacerlo o dos justificaciones para hacerlo. Una, el contexto internacional, y la segunda, o no sabía o no quería hacerlo. Y me preocupa más que no quiera hacerlo, porque si no sabe, como decía bien ayer uno de los invitados, puede aprender en el camino. Por eso yo digo que el gobierno es improvisado en la forma en la que ha manejado la crisis y eso nos ha costado a nosotros estar en los primeros lugares en América Latina en términos de inflación. Y por eso el año es más difícil para los dominicanos. Por eso es sumamente difícil, es cuesta arriba, es subir una loma, camino al Pico Duarte, en un vehículo sin fuerza. Usted sabe que a mitad de camino se va a devolver o los frenos se le van a ir. Entonces el presidente, entre esas cosas, dice que las solicitudes de los que estuvieron manifestándose en el Cibao va con más de 100 solicitudes y que es imposible que él cumpla con eso. Presidente, dice que puede cubrir parte de esas necesidades, pero reiteró que estaba en un año difícil o que estamos en un año difícil. Ya lo creo. Donde no estoy de acuerdo es cuando el presidente habla de que para las actuales circunstancias estamos demasiado bien como gobierno. Eso no es verdad, señor presidente. No estamos bien como gobierno y el mejor índice de eso es que a pesar del crecimiento económico, la inflación está muy por encima y seguimos en los primeros lugares. Y seguimos en los primeros lugares en términos de inflación en el continente americano. ¿Por qué otros países no tienen la misma condición inflacionaria que República Dominicana? Si tienen la misma crisis de Ucrania, si tienen la misma pandemia y en muchos casos, países de esos que están en mejor condición económica que nosotros, todavía ni siquiera han atravesado 100% la crisis de salud. Escuche bien, muchos de esos países no han vacunado a la población y andan con mascarillas y tienen mucha gente muriéndose.
pero no han tenido esa dificultad en términos económicos. ¿A qué se debe que en República Dominicana sí? A mí me luce incapacidad de muchos funcionarios del gobierno para reaccionar a esto. Pero también el presidente habla de que la oposición ha hecho buenas críticas, pero no ha hecho propuestas concretas. Presidente, pero el manual para las decisiones en medio de la pandemia que se tomaron, se las dio el liderazgo político con el que usted en Palacio se reunió más de una ocasión, recuerde, o que en el Consejo Económico y Social se discutieron esos temas, o que el expresidente Leonel Fernández y algunos líderes del Partido de la Liberación Dominicana también hicieron propuestas. El tema de cero aranceles, la oposición ha hecho propuestas sobre el tema y ha dicho, no es lo ideal, nosotros entendemos que lo ideal es esto y aquello. Y eso no es propuesta, eso no es oposición propositiva o positiva. Claro, también aquí se ha llegado en algunos casos a hacer oposición politiquera, sin sentido. Pero desde el mismo gobierno se ha utilizado esa estrategia. Si no, váyanse a Solidaridad, Supérate, como se llama el programa. Busquen bien. Entonces, tratar de demeritar lo que otro ha hecho para sobreponer lo que usted quizás ha logrado, creo que no es la estrategia más inteligente en un proceso como este. Tenga eso presente, ¿eh? Se lo digo porque ahora es que viene lo difícil. Y usted bien lo señala. Este año será difícil, o lo que queda de él, los 8 meses que quedan de él. Y si no hay la unidad suficiente para que aún en pleno año preelectoral, como lo va a significar el 2023, usted cuente con esa decencia, porque aquí hay que decirlo claro, la luna de miel, pero Leonel no hizo críticas al gobierno hasta pasados 6 meses de estar en el gobierno, y el PLD se quedó callado muchísimo tiempo porque le estaba metiendo su gente presa y no tenía ni siquiera cómo responder. Y sacaba la cabeza y le daban un martillazo. O sea que la oposición estuvo callada más tiempo del habitual. Y eso lo dijimos aquí. Aquí luna de miel, hubo luna de miel muchísimo tiempo. Los 100 días se convirtieron en 300 y cuidado. Entonces, me parece que el gobierno busca justificar algunos fallos que ha tenido. Y sobre todo, el gobierno está para gobernar y decidir incluso por encima de. Si la oposición hubiese ganado las elecciones, era la que le iba a tener que, era ella la que iba a tener que aguantar la candela. Y es así. Es así. Eso es política. Y si no se había enterado, pues al parecer le dan la bienvenida.